Hola, bueno, yo soy biólogo, eh, me dedico a los árboles y antes de que yo preparara esta plática para todos ustedes, estuve yo pensando, bueno, ¿y por qué me dedico a los árboles si soy biólogo? ¿Desde dónde surge todo esto, no? Y bueno, pues todo surge porque en mi infancia yo estuve muy cercano a los árboles y cuando eran las largas vacaciones de verano, Eh, esto lo atribuyo a que no había como campamentos de verano como ahora es costumbre. Y entonces las veces que teníamos que salir y nos llevaban, por ejemplo, para cuidarnos, era con otros familiares en zonas rurales donde había vegetación y había naturaleza que era muy accesible. Entonces siempre me la pasaba ahí y entonces recuerdo que, que cuando llegábamos a la casa de mi abuela materna, siempre había un árbol muy grande de mango y el reto con los primos era ver quién trepaba primero el árbol. Y así era todo el tiempo, ¿no? Bueno, ya, tiempo después, pero ya en la Ciudad de México, donde yo crecí, la influencia que tuve con esto de los árboles también fue por mi padre. Él tenía un negocio de plantas artificiales y, y consistía en incrustar o poder poner en troncos naturales follaje artificial para darles forma. Y resulta que yo le ayudaba a eso, pero también a buscar los troncos, y a veces era de, a ver, búscale por donde puedas en la calle, troncos muertos, troncos secos, ¿sí? Y ahí estábamos, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo con esto de los árboles es que yo me encontraba muchas veces disfrutando de jugar como uno era niño, en medio de esa selva artificial en la sala de mi casa, con todos esos árboles que estaban por entregarse. Y bueno, pues eso ha sido como que un poco la historia. Y además, yo después me puse a construir un poco más sobre el conocimiento de los árboles, ya me dediqué más a mi profesión. Y resulta que después yo me encuentro trepado también en los árboles, en la maestría, ¿no? Pero ahora instalando sensores para poder saber cómo es el dosel y cómo funcionan los árboles desde el punto de vista fisiológico. Y entonces ahí estaba trepado con todos los problemas de poderse caer. Pero bueno, así son los gajes del oficio de los biólogos, ¿no? Entonces, desde aquella época yo me enfrentaba a una pregunta que todavía me la sigo haciendo. ¿Cómo es que se enfrentan los árboles constantemente a la problemática de la sobrevivencia y del desarrollo que ellos deben de tener? Entonces, bueno, sabemos muy bien que hay muchos estudios sobre esto, muchos tipos de árboles, especies. Entonces, otra pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cuáles son los lugares más difíciles en donde donde los árboles deben de sobrevivir o existen? Y uno de estos ecosistemas o hábitats que yo siempre he pensado es que son las ciudades, justamente. Entonces, en las ciudades los árboles deben de enfrentar un aire constantemente caliente, una atmósfera saturada de contaminantes, ¿sí? Deben de enfrentar constante manejo también. Y, y entonces con esta pregunta, ustedes se pueden imaginar, bueno, pues los árboles urbanos, pues ahorita en la mente nos viene, por ejemplo, un parque urbano o un jardín, inmediatamente, pero los árboles en un lugar como estos, por ejemplo, están muy consentidos. ¿Por qué? Porque les procuran riego,
les tienen cierto mantenimiento, y las zonas arboladas, las especies o los individuos se acompañan unos entre otros y entonces tienen una forma de protección entre sí. Entonces, no del todo es una zona difícil para que vivan los árboles. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los lugares más difíciles dentro de una ciudad para unos árboles? Yo les apuesto ahorita que todos nosotros pasamos todos los días por lugares en donde se encuentran estos árboles y ni nos damos cuenta. Estos árboles son del espacio de banqueta, del área de banqueta. Y entonces estos árboles son los que constantemente se encuentran en condiciones estresantes. ¿Por qué? Porque están limitados en el espacio, en la parte de abajo del sistema radicular, pero también en la parte de arriba de una copa, también se estresan constantemente. Cuando absorben el agua, la deben de absorber de donde puedan. ¿Por qué? Porque están rodeados de una plancha de concreto así, abominable, ¿no? Entonces, bueno, pues si son más estresantes estas estructuras, digo, estos árboles y estos sitios, todo esto llegó a cristalizarse en un proyecto que yo estoy encabezando y que ya terminamos de hacer todo el estudio, que consistió en hacer todo el registro, el análisis y la evaluación y la identificación de especies de todos los árboles de banqueta de la ciudad de San Luis Potosí. Actualmente ya hemos terminado, aunque suene demasiado, nos ha llevado aproximadamente como 1 año y medio. No ha sido sencillo, pero sí les puedo decir que ya hemos terminado y que entonces hemos tenido experiencias fabulosas. Una de las experiencias que hemos tenido es que la gente, cuando íbamos a medir un árbol, se acercaba y decía, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo, no? Otro de los riesgos de ser ecólogo urbano es que en esas ocasiones, pues también llamaban a la policía y nos querían meter al bote porque, pues, ¿qué estábamos haciendo ahí? La libramos, nunca fui a la cárcel. Pero entonces, lo que me platicaban cuando salía la gente, en esa interacción, conversábamos y ya les decía, pues es que estamos haciendo esto, shalala, y nos platicaban que esos grandes árboles, pues los habían sembrado sus abuelos, sus papás hace 80 o hace 50 años, y entonces la gente procura los árboles porque les tiene un valor estimativo muy fuerte y los procura y hasta los considera suyos, los árboles. Entonces, prácticamente hemos visto muchas cosas, por ejemplo, como pequeños huertos urbanos en donde se encuentra una granada, un limón, etcétera, y son especies valiosas, y en el registro que hemos hecho de este conteo, pues resulta que tenemos muchas especies de árboles ornamentales, pero también especies tropicales, especies medicinales, especies comestibles, obviamente. Y entonces el arbolado en estos espacios tiene un valor cultural, un valor ambiental también, y bueno, hasta sentimental, ¿no? Resulta que también hemos podido detectar que la gente puede, bueno, en este momento más bien voy a hacer una analogía extrema. Significa que los árboles yo considero que también son como las mascotas, como los perros y los gatos. Es decir, cuando son pequeñas plántulas y se encuentran pequeñitas, todo el mundo se las lleva, bueno, hasta en el escritorio se encuentran las plantulitas. Está muy padre, pero entonces luego las plantan, crece el árbol y así como los cachorros, pues se olvidan del perro ya después que creció. ¿Por qué? Porque ya no es tan chistoso, ya no enternece tanto, ¿no? Y resulta que entonces los árboles cuando crecen, pues ya levantó la banqueta, ya me tapó la luz de la casa,
ya lo tenemos que podar porque estorba, etcétera, etcétera. Y resulta que las personas nos decían, pues sí, es que yo pensaba que no iba a crecer tanto. Es que el jardinero me dijo que no iba a crecer muy poquito. Ajá, sí. Pues bueno, otra de las cosas que tiene esto de la plática con la gente es que también se piensa que los árboles pueden dañar las estructuras de las casas. Sí les puedo decir que hay muy pocos reportes científicos en donde se comprueba que un árbol puede dañar la estructura de una casa, ¿sí? O derribarla, mucho menos. Pero por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, con este estudio también detectamos que hay árboles de 25 a 30 metros de altura, con copas muy desarrolladas en la calle, y la casa o la edificación que está contigua no tiene daños aparentes, ¿sí? Claro que no soy especialista en eso, pero sí se requiere más investigación interdisciplinaria en ese sentido, ¿sí? Bueno, ok, entonces, esta situación de los árboles también tiene una connotación en cuanto a que la gente también tiene el sentido de la estética con esto de los árboles y piensa entonces que hay que hacerle modificaciones y entonces los podan como con esferas o cubos o formas de animales también, ¿no? ¿Por qué no? Pero entonces cuando hacen esas grandes modificaciones de la estructura y de la copa de un árbol, lo que pasa es que están eliminando las funciones tan importantes de un árbol que está en el follaje. ¿Por qué? Porque entonces un árbol ya no puede realizar todos esos mecanismos, y esos mecanismos son producir oxígeno al aire, absorber el dióxido de carbono que es tan saturado en un ambiente urbano, por ejemplo, mitigar las condiciones de las altas temperaturas en el aire, etcétera. O sea, los árboles brindan muchas funciones en ese sentido. Y bueno, para finalizar, sí les tengo que decir que hemos concluido todo este proyecto y que la biodiversidad en San Luis Potosí sí consiste mucho de especies ornamentales más que nativas, pero no es despreciable los valores que nosotros hemos encontrado, porque tenemos una gran cantidad de especies que por ese valor cultural la gente ha procurado. Y entonces tengo que decir que también en el espacio de banqueta, los árboles, aunque están confinados en ese espacio tan limitado y tan estresante, de todos modos tienen un gran potencial desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico. Entonces yo me quedo con la reflexión de que los árboles en esta situación pueden llegar a tener, o un solo árbol puede llegar a tener beneficios inmediatos en su espacio más cercano, ¿sí? Pero si esto lo traducimos a que todos los árboles están bien conservados en una cuadra o en una colonia, entonces estamos hablando de servicios ambientales para una gran cantidad de población, y dado que la ciudad de San Luis Potosí requiere muchos de estos servicios ambientales, es necesario entonces conservarlos. Entonces mi propuesta es, sigamos plantando árboles, no se van a caer nuestras casas, pero que entonces las ventajas son poderles dar ese mantenimiento directo, personalizado casi, como lo hemos visto, y que las desventajas pudieran ser que, bueno, a lo mejor no sabemos tanto de las prácticas de manejo, de poda de un árbol, pero sí habría que acercarse un poco más a gente profesional. Y bueno, me quedo con esa idea. Muchas gracias.